Ya lo hemos comentado también, estos son los papers de Edgar Cobb. Perdón. ¿Sí? Una definición de lo que es el modelo relacional, ¿sí? Recuerden que el modelo relacional es un modelo totalmente matemático, ¿no? Es un modelo que nace a partir del álgebra, está muy relacionado con el álgebra, no está separado de lo que nosotros conocemos. Muchas de estas cosas que nosotros representábamos cuando éramos chicos con diagrama de Venn, bueno, acá ya van a ver que cuando veamos los operadores que se usan en el álgebra relacional, por ejemplo, se usa de esta forma, ¿no? El álgebra que se usó para hacer el modelo relacional el álgebra relacional, el álgebra de conjuntos relacionados. Bien, de nuevo acá lo que habíamos hablado en la clase pasada, bueno, esto yo más que nada quiero dejar en esta clase todo ya para que cuando volvamos después del examen ya seguimos con el álgebra relacional y trabajando sobre el modelo relacional. Tengo entendido también que ayer con el ingeniero Lemir ya vieron el trabajo práctico de álgebra relacional, así que bueno, estamos en ese camino, ¿no? Fíjense que lo que habíamos hablado, la idea de hacer los modelos, tanto el modelo de entidad de relación como modelos relacionales, que sean relaciones del tipo binario, o sea, relaciones entre solamente dos entidades o dos tablas en caso de modelo relacional, ¿no? Y de ahí sacamos algunas cuestiones como la cardinalidad primero de la relación, que eso es algo que lo han visto en el modelo de relación, y el grado de la relación, ¿sí? Entonces, el grado de la relación es lo que nos da con cuántas tablas o cuántas entidades se relaciona, ¿sí? Bueno, bueno, acá un poco más de definiciones. Esto también es pregunta de examen, así que traten de verlo, ¿sí? Podemos decir que una relación, ¿sí? Cuando hablamos de relación hablamos de las tablas, ¿sí? Es una tabla bidimensional en donde cada renglón o fila o tupla tiene datos que pertenecen a alguna cosa o una parte de alguna de esta cosa, y donde cada columna o atributo de esta tabla describe a la tupla o registro o renglón de esta relación, ¿no? Acá de nuevo las filas son las tuplas, las columnas son atributos, ¿sí? O campos, también lo van a ver ustedes como campos. Algunas restricciones, también esto hemos visto en la última clase que vimos de teoría, ¿sí? Primero, la atomicidad o la unicidad de los valores en las celdas o en los atributos que estamos representando, ¿no? O sea que no podemos tener ni grupo repetido, ni serie, ni calidad ni cantidad de valores, ni valores superpuestos, nada de eso. Una celda no puede admitir, puede o no admitir valores de tipo nulo, pero claro, cuando ese campo o ese atributo sea un atributo clave, no podemos poner un valor nulo, sino perdemos todo el concepto de clave o unicidad. ¿Sí? Todas las entradas en la misma columna deben ser del mismo tipo, obviamente. Si yo tengo una columna que dice la edad, ¿sí? No voy a poner en algunos números y en otras letras, porque no coinciden, ¿de acuerdo? Cada columna tiene un nombre único y el orden de las columnas en la tabla no es importante. Es lo que yo les decía también en algún momento, que nosotros por acostumbramiento o por convención hacemos que el primer atributo sea el atributo clave, ¿sí? Es más, los motores ya lo hacen así, ¿no? Directamente cuando ustedes están creando las tablas,
ya el motor nos tira como sugerencia el ID o el identificador único de esa tabla que estamos creando, ¿no? Ya me tira como una sugerencia, ¿de acuerdo? Bueno, dos filas o renglones en la tabla no pueden ser idénticos y el orden no tiene importancia. O sea, yo puedo ordenar como quiera dentro del almacenamiento de la tabla y después las operaciones que se hacen me dirán cómo quiero ordenar esas filas, cómo quiero ordenar incluso las columnas, ¿no? Y ya vamos a ver eso también con el álgebra relacional. Bueno, un ejemplo que también creo que lo hemos visto, ¿sí? Fíjense que el siguiente es un esquema de relación para una relación de grado 7 que describe estudiante universitario. ¿Qué era una relación de grado 7? ¿Sí? Que la tabla, en este caso estudiante, tiene 7 campos, atributos o columnas, ¿sí? Estudiante tiene nombre, número de seguro social, teléfono particular, dirección, teléfono de la oficina, edad y promedio. En este esquema, el estudiante es el nombre de la relación o nombre de la tabla y el resto corresponden a los atributos de la misma. La figura siguiente muestra los componentes, ¿sí? Y sus dominios de valores. Fíjense los valores que van tomando, ¿no? Esto sería básicamente la representación de una tabla en un modelo relacional. Concepto de llave o clave, que lo venimos viendo desde que empezamos a ver archivo, ¿no? Y la definición obviamente es la misma, ¿no? Es un grupo de uno o más atributos que identifican unívocamente a un registro o a una tupla en una relación o en una tabla. Recordamos que esta clave puede ser compuesta por uno o más atributos, los cuales operan en conjunto, ¿sí? Algunas restricciones que deben cumplir las claves, ¿sí? Dos tuplas diferentes de la relación, o sea, de la misma tabla, no pueden tener valores idénticos para todos los atributos de la clave por un concepto de unicidad. Yo no puedo tener el mismo DNI que alguno de ustedes, ¿sí? No se puede eliminar ningún atributo sin perder la unicidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no puedo borrar, por ejemplo, un atributo clave, ¿sí? Porque si no pierdo el concepto de unicidad. ¿Con qué voy a controlar que no se repita? Y no puede tomar valores nulos las claves, obviamente, ¿no? Bueno, claves candidata, principal o primaria, ¿sí? En este sentido, ¿qué podemos decir? Un segundo. Bien. Entonces, una tabla o una relación puede contar con más de una clave, ¿sí? Cada una de ellas se denomina la clave candidata. Por ejemplo, entre el legajo y el DNI son claves que podrían ser cualquiera de las dos, una clave principal o clave primaria. Por eso le llamamos claves candidatas, ¿no? Del conjunto de claves candidata elegimos cuál quiero yo que sea la clave primaria, la primary key, que se usa para identificar las tuplas de esa relación. En este caso es como que sería muy redundante tomar la clave compuesta, pero bueno, también la podríamos tomar. Acá en este caso tomamos como clave primaria o clave principal el legajo del alumno, ¿no? Bien.
Integridad referencial, clave foránea. La integridad referencial, ¿qué es? Es una regla que nos permite mantener la consistencia entre los registros de dos tablas o relaciones. En particular, si un registro o una tupla de una relación R1 hace referencia a la relación R2, ¿sí? La tupla de R1 debe hacer referencia a una tupla existente en R2. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, y vamos a ver ahí con un ejemplo, la tabla relacionada entre empleado departamento, ¿sí? La tupla o el registro de la relación empleado, ¿sí? O de la tabla empleado, debe tener una referencia en un departamento al cual pertenece, ¿sí? En la relación do o en la relación departamento, ¿sí? Entonces, ahí decimos que nace el concepto de clave foránea. ¿Qué estoy haciendo con la clave foránea? Estoy poniendo la clave del departamento dentro de mi tabla o relación empleado para identificar a qué departamento pertenece, por ejemplo, ¿no? El mismo dominio que el atributo clave. Bueno, sí, eso es. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo como alumno y carrera. Lo que yo le decía recién, empleado, departamento, bueno, acá lo tenemos como alumno, carrera. Fíjense que la tabla o relación alumno tiene una clave foránea, código de carrera, que es la clave primaria de la tabla o relación carrera. ¿Sí? Entonces yo sé que el legajo 1235 de Juárez Guillermo pertenece a la carrera Ingeniería Civil, porque es el código de carrera 103 que ya está relacionado. Esa es la integridad referencial que está haciendo referencia, ¿sí? Está haciendo referencia a una relación o tabla carrera donde el registro que yo estoy poniendo acá existe. Si yo pusiera un registro 105, por ejemplo, en código de carrera, en la tabla de alumno, ¿no? Y debería saltar un error y decirme no existe, ¿de acuerdo? Por la misma integridad referencial, la integridad cual se referencia una tabla con otra. Bueno, este ejemplo para que lo vean, ¿sí? Ahí está, una base de datos con clave subrayada de restricción de integridad referencial, ¿sí? Armada en forma de un esquema. Fíjense que acá yo marco las relaciones entre tabla. Tenemos la tabla de empleado, departamento, lugar, departamento, proyecto. Trabaja en, es una relación entre empleado, ¿sí? Y proyecto, por ejemplo. Un segundito, me voy a mutear un segundo. Bien, acá estoy, continuamos. Bueno, acá esto también lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? La comparación de términos entre relación tabla-archivo. Recuerden que nosotros hemos comenzado viendo archivos, donde en archivo teníamos registro, campo, número de campo, número de registro. En la tabla habíamos visto que ya teníamos, el registro se llamaba fila, el campo o atributo se llamaba columna, el número de campo y el número de columna, y el número de fila, el número de registro. ¿Sí? En una relación decimos que en el modelo relacional, ¿no? Por eso llamamos relación, tenemos una tupla que sería el registro o la fila de esta tabla o relación, atributo, ¿sí? Que sería el campo o la columna, el grado o la cantidad de columnas que tiene esa relación, y la cardinalidad como la cantidad de filas o registros que tiene esa relación. Eso como para que quede claro los términos. Bueno, y acá un poco también habíamos visto esto, que dentro del modelo relacional tenemos un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Entonces podemos decir que se usan un conjunto de tablas para representar los datos y las relaciones,
¿verdad? Entonces, en el lenguaje de definición de datos es donde definimos o creamos las tablas, creamos las restricciones de integridad, creamos las claves foráneas, armamos las relaciones, creamos índices, todo eso en base al lenguaje de definición de datos. Y en el lenguaje de manipulación de datos es donde hacemos todo el trabajo sobre las tablas o los datos en sí. ¿Sí? Que no es un lenguaje lo que dice acá, quiere decir que no es un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Sino un lenguaje de manipulación de datos. Bien, hasta acá terminamos. ¿Dudas, preguntas? Se han dormido todo, parece. Sí, profe. ¿Sí se han Con dormido? con la integridad referencial, ¿qué pasaría si eliminamos un registro de la tabla de empleados y este esté relacionado con varios registros de otras tablas? Justamente, eso es lo que, para eso es la integridad referencial. Si nosotros borramos el registro en la tabla empleada, por ejemplo, no sería el caso de que la clave foránea por ejemplo, en este caso que hemos dado el ejemplo, en la clave foránea de carrera en estudiante, ¿sí? Si yo borro el estudiante con legajo 25235, ¿sí? Ese registro se borra de la tabla alumno, pero no se borra la carrera porque la carrera está compartida por mucha gente, ¿verdad? El caso que dice usted, cuando se elimina un registro en una tabla, que es una tabla padre, por ejemplo, empleado con grupo familiar, ¿de acuerdo? Entonces, acá es distinta la relación, porque decimos que un empleado puede tener muchos integrantes de una familia, ¿no? Entonces, en la tabla grupo familiar está la clave o el número de legajo del empleado para la cantidad. Si tiene 5 hijos, por ejemplo, tendrá 5 registros en la tabla grupo familiar, el mismo empleado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo borro el empleado con legajo 25.000, ¿sí? Acá en la tabla hija de la tabla empleado, en la tabla grupo familiar, esos 5 registros se borran en cascada, que se llama. ¿Sí? Ahí actúa la integridad referencial. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Y eso Bien. es automático del Eso lo sistema maneja administrador de base de directamente, datos? claro, eso lo maneja directamente el motor. Cuando nosotros definimos la relación, la integridad referencial, ¿no? O sea, cuando definimos, si no la definí, el motor ni se entera, bueno, eso es cuestión de diseño, ¿de acuerdo? Claro, profe. El 99% de los motores lo tienen, ¿no? Es más, creo que hasta Access tiene integridad referencial, que no es considerado una base de datos relacional, digamos. Bien, si no hay más consultas sobre lo que acabamos de ver, pasamos a el parcial. ¿Sí? Los que se quieran desconectar y hayan aprobado y se quieran ir tan relajados, se pueden ir. Nos vemos el martes que viene. Y los que tengan que recuperar, nos vemos el jueves. Lo único que me gustaría hacer hincapié, ya que están todos, es que el modelo que se les dio para resolver en la práctica era bastante simple. ¿Sí? Era muy simple, tenía una trampa que era qué es lo que yo o sea, qué es lo que yo le presto. Presto el libro o presto un ejemplar del libro. Y eso incluso lo habíamos hablado en clase. ¿Sí? Cuando yo presto, no presto un libro, no presto el nombre del libro, presto un ejemplar de ese libro. O sea, puede ser el libro de Crank, de base de datos, el título, pero tengo 5 ejemplares para prestar. Lo que yo estoy prestando es eso, primero. Ese fue lo primero que se toma en cuenta para la corrección del examen, ¿no? Por eso las notas. Y lo otro es que muchos de ustedes ni siquiera han representado la tabla autor, ¿sí? Cuando se les pedía
que representen la tabla autor, ¿no? Autor del libro me refiero. Bueno, esos han sido los errores más comunes. Los garrafales son que directamente hacían el préstamo con el libro, no con el ejemplar del libro. Después otro un poquito más leve, que no usaban, qué sé yo, la tabla domicilio para poner el domicilio y otros que han representado en el modelo la biblioteca como si fuera una entidad más y no la era, porque acuérdense que lo que habíamos hablado también, que si estamos parados en esta biblioteca, yo estoy tratando de resolver el problema, la biblioteca no la represento. ¿Qué dato voy a representar la biblioteca? Nombre y domicilio, ¿para qué me sirve en el modelo? ¿Se dan cuenta? Eso también lo habíamos hablado en clase. Entonces, esos han sido los errores típicos del parcial. Eso, no sé, por ahí si alguno quería consultar sobre el parcial, esos son los errores típicos, ¿sí? No ha sido un ejercicio difícil. El tiempo que han tenido le ha sobrado a la mayoría, ¿sí? Y bueno, tampoco es que le ha ido mal a la mayoría, le ha ido bien a la mayoría. Pero bueno, hay algunos que no lo han interpretado. Bien, hasta acá. El que se quiera desconectar, se desconecta.